Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo. Hoy vamos a hablar de una realidad que muchos viven en silencio, cuando tu familia no entiende tu fe. Tal vez amas a Dios con todo tu corazón, pero en casa no sabes cómo explicarlo. Tal vez no hay oposición abierta, pero sí distancia, incomprensión o soledad. Si alguna vez has sentido que seguir a Cristo te costó relaciones, palabras no dichas o lágrimas escondidas, este episodio es para ti. Hoy no venimos a juzgar a nadie, ni a crear divisiones. Venimos a mirar la palabra con honestidad y a ponerle nombre al dolor, y a recordar una promesa que sostiene el alma. Aunque el apoyo humano falte, Dios no nos suelta. La lectura de hoy dice: aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo, Jehová me recogerá. El Salmo 27 fue escrito por David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre marcado por el rechazo, la persecución y la soledad. No es un salmo teórico, es profundamente personal. David no escribe desde la comodidad del palacio, sino desde una tensión constante entre promesas divinas y realidades humanas. Históricamente, muchos estudiosos coinciden en que este salmo fue escrito en un tiempo de amenaza, posiblemente cuando David huía de Saúl o enfrentaba la oposición de enemigos cercanos. En ese contexto, la familia no siempre era refugio. Las alianzas familiares podían romperse por razones políticas, espirituales o de supervivencia. Culturalmente, en el mundo antiguo, la familia era identidad, protección y futuro. Ser rechazado por los padres no era solo dolor emocional, era perder cobertura social, herencia y pertenencia. Por eso, cuando David escribe: aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo, Jehová me recogerá, no está usando una exageración poética, está tocando el peor de los escenarios imaginable para alguien de su tiempo. Este versículo nace del lugar donde el apoyo humano se agota y la fidelidad de Dios comienza a revelarse con mayor claridad. Este versículo no se debe leer como una frase bonita para memorizar, sino como un mapa emocional del creyente cuando seguir a Dios cuesta relaciones. Aunque mi padre y mi madre me dejarán. Aquí aparece la reacción humana más profunda, el abandono. David nombra lo innombrable. No empieza hablando de enemigos, sino de las figuras que deberían ser las más seguras. En términos del corazón, esta frase representa ese momento en que descubres que tu fe no será celebrada por todos y que incluso quienes te aman pueden no comprender tu decisión de seguir a Cristo. Nosotros reconocemos que la fe es una decisión personal delante de Dios, no heredada ni impuesta. Pero esa decisión muchas veces tiene un costo emocional real. David no niega ese dolor. La Biblia no espiritualiza el abandono, lo reconoce. Esta frase valida el sentimiento de muchos creyentes jóvenes hoy. Me aman, pero no entienden por qué sigo a Cristo. Número 2. Con todo. Estas dos palabras marcan un giro decisivo en el Salmo. No borra el dolor que viene antes, pero evitan que ese dolor tenga la última palabra. Con todo significa aún con las heridas abiertas, aún con la incomprensión, aún cuando la soledad pesa. Aquí David no niega su realidad, la enfrenta desde su fe. Su confianza no está anclada a un cambio inmediato de circunstancias, sino al carácter fiel de Dios. Esta es una fe madura, no la que espera sentirse bien para creer, sino la que cree aún cuando duele. Desde nuestra perspectiva, esto afirma una verdad central. Dios es suficiente por quien Él es, no por lo que momentáneamente hace. David no dice que Dios compensará un poco el rechazo. Presenta un contraste absoluto. El mensaje es claro. El rechazo no define el final de la historia, pero Dios sí. Número 3. Jehová me recogerá. Esta frase es la respuesta divina a una herida profundamente humana. El verbo recoger no significa solo aceptar, implica acoger, cubrir, levantar y restaurar identidad. Es la imagen de alguien que no solo abre la puerta,
sino que toma en brazos al que llega herido. Dios no se presenta como un sustituto frío de la familia, sino como un padre perfecto que suple lo que la familia terrenal, por limitación o quebranto, no puede dar. No minimiza la herida, la envuelve con cuidado. Desde nuestra fe entendemos que esta promesa no garantiza que Dios cambie inmediatamente a los padres ni que desaparezcan los conflictos. La promesa es más profunda. El creyente que camina en obediencia nunca queda abandonado. Aquí, el corazón encuentra descanso, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no camina solo. Este salmo no solo se entiende, se vive, y así se manifiesta en nuestra vida. Ahora veamos cómo caminar esta verdad en la práctica. Número 1. Cuando tu fe provoca silencio incómodo en casa. A veces no hay rechazo abierto, pero sí distancia. No te critican, pero tampoco te apoyan. Evitan el tema, cambian la conversación o hacen bromas que duelen más de lo que parece. Ese silencio pesa. Porque amar a Dios no te hizo dejar de amar a tu familia, pero sí cambió la dinámica. Y eso puede generar culpa, confusión y cansancio en el corazón. Aquí es importante recordar algo. La aprobación humana no es el termómetro de la voluntad de Dios. Seguir a Cristo no siempre será celebrado, incluso por quienes más amas. Confiar en Dios en este punto no significa discutir, imponer ni esconder tu fe. Implica seguir siendo respetuoso sin renunciar a tus convicciones, amar sin pelear y obedecer a Cristo sin exigir comprensión inmediata. Hay momentos en los que el testimonio más fuerte no es lo que dices, sino cómo permaneces. Cuando sigues honrando, sirviendo y amando, aun cuando nadie aplaude tu fe. Y en esos momentos silenciosos, Dios hace algo profundo. Él recoge tu corazón cada vez que eliges fidelidad sobre aprobación. Él te sostiene para que no camines solo. Número 2. Cuando seguir a Cristo te hace sentir culpable. Muchos creyentes cargan con palabras que duelen más de lo que se dice en voz alta. Estás cambiando, ya no eres el mismo, nos estás dejando. Y aunque tu intención no es alejarte, esas frases empiezan a sembrar culpa. Culpa por crecer, por poner límites, por tomar decisiones que ahora pasan por tu fe. Quieres honrar a Dios, pero no quieres herir a tu familia. Aquí necesitamos recordar una verdad clara. Obedecer a Dios no es traicionar a la familia. La culpa que nace de la obediencia no viene de Dios. Dios no usa la culpa para guiar, usa la verdad y el amor. Seguir a Cristo no te vuelve desleal, te vuelve firme en tus convicciones. Dios no llama para dividir por egoísmo, sino para formar un corazón firme y humilde a la vez. Y si en ese proceso caminas con lágrimas, con temor y con preguntas, no estás fallando. Dios recoge al creyente que obedece sin soberbia, que avanza aún cuando duele y que ama incluso mientras es incomprendido. Número 3. Cuando tienes que crecer espiritualmente sin apoyo cercano. Tal vez nadie te acompaña a la iglesia, tal vez oras solo, tal vez tu fe se está formando en silencio, sin testigos y sin aplausos. En este punto, el salmo se vuelve profundamente real. Dios se convierte en tu acompañante constante. Cuando no hay manos humanas que sostengan, la presencia de Dios se vuelve más cercana y más personal. Confiar en Dios aquí significa entender que la soledad no siempre es abandono, muchas veces es entrenamiento espiritual. Y en estos espacios silenciosos donde Dios forma una fe que no depende de multitudes, sino de comunión. Dios recoge al que persevera cuando nadie aplaude. Y mientras otros solo ven aislamiento, Él está formando raíces profundas que sostendrán tu vida por muchos años. Quiero decirte algo desde un lugar muy personal. Yo no vengo de un hogar cristiano. Mi camino de fe no empezó con el respaldo de mis padres, ni con celebraciones familiares, ni con palabras de ánimo en casa. Empezó como el de muchos de ustedes, con preguntas, con silencios incómodos y a veces con oposición. Hace poco vi a jóvenes bautizarse que pasaron por eso mismo, jóvenes cuyos padres no los apoyaron, algunos ni siquiera estuvieron ahí. Y mientras los veía pensé,
Ojalá este versículo hubiera llegado a mi corazón como un bálsamo en ese momento en que más necesitaba saber que no estaba solo. Por eso lo que hoy comparto no nace de la teoría, ni de la comodidad de alguien que nunca tuvo que pagar un precio por seguir a Cristo. Lo comparto desde la experiencia, desde el camino, desde los silencios y preguntas que no siempre se vieron, pero que Dios sí vio. Hay momentos en los que duele que quienes más amas no entiendan tu fe. Duele querer compartir lo más importante de tu vida y encontrar indiferencia, rechazo o distancia. Pero quiero que sepas algo con toda claridad. Esto no invalida tu decisión, no debilita tu fe y no te deja desprotegido. Dios fue suficiente para mí cuando no entendía por qué tenía que caminar solo, y sigue siendo suficiente hoy. Él recogió mi corazón cuando yo no sabía cómo sostenerlo, y el mismo Dios que me sostuvo a mí, te está sosteniendo a ti ahora. Si hoy estás escuchando esto y tu familia no comprende tu fe, no estás fallando, estás creciendo, estás caminando y Dios no te ha soltado ni por un segundo. Tal vez nadie te aplaudió, tal vez nadie celebró tu bautismo, pero el cielo sí lo vio, y el Dios que te llamó no te dejará en medio del camino. Él no solo te recibe, Él te recoge, y a veces eso es todo lo que el corazón necesita para seguir firme. Señor, hoy venimos delante de ti con corazones sinceros. Tú conoces a quienes te siguen en silencio, a los que aman a su familia pero no siempre son comprendidos, a los que han caminado solos, con fe, con lágrimas y con preguntas. Te pedimos que sanes el corazón herido por la incomprensión, que quites la culpa que no viene de ti, que nos enseñes a amar sin endurecernos y a obedecer sin perder la ternura. Recoge, Señor, el corazón del que persevera cuando nadie aplaude. Sostén al que sigue firme aunque se sienta solo. Forma en nosotros una fe profunda, humilde y constante. Gracias porque no nos dejas en medio del camino. Gracias porque cuando el apoyo humano se agota, tu presencia se vuelve más cercana. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Firmes en Medio del Mundo. Si este mensaje habló a tu corazón, no estás solo. Dios ve tu caminar aun cuando otros no lo entienden. Recuerda esto, no estás fallando, estás creciendo. No estás abandonado, estás siendo sostenido. Que el Dios que recoge corazones heridos te acompañe esta semana y te mantenga firme aún en medio del silencio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que la gracia del Señor te cubra y te sostenga.